Bien, vamos a dar entonces inicio a la conferencia de prensa de esta mañana. Agradecemos nuevamente a los colegas que ya nos acompañan, eh, sobre todo pues en esta innovación que estamos haciendo en nuestra gremial. Por primera vez vamos a utilizar la plataforma de Zoom para una conferencia de prensa. Al mismo tiempo la conferencia está siendo transmitida por Facebook Live. Pero las preguntas que son exclusivas para la prensa solamente las vamos a gestionar a través de esta plataforma, así que les agradecemos por haberse tomado el tiempo de registrarse y de acompañarnos esta mañana. Como siempre, pues dejo con ustedes a nuestros dos voceros oficiales, el ingeniero Jorge Asbun, presidente de nuestra gremial, y nuestro director ejecutivo, Federico Hernández. Recordarles únicamente la dinámica como les compartí en la guía ayer. Para las preguntas y respuestas, ¿verdad? De la manera usual, esperamos que finalicen las declaraciones de nuestros voceros y luego ustedes van a tener a un lado de su nombre habilitado un botón donde pueden pedir la palabra vamos a ir respetando el orden de llegada de las solicitudes de preguntas. Ya también tenemos algunas preguntas que nos llegaron vía correo. Les pedimos, vamos a irles habilitando su micrófono. Por favor, les pedimos, como les indicaba ayer, que se presenten con su nombre y el medio del que representan y pues procedan a las preguntas correspondientes. Así que sin más, dejo a nuestros voceros con ustedes para iniciar la conferencia. Adelante, Bueno, muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos los que están participando, de medios, directores, presidentes de filiales y demás participantes. Recordarles obviamente que esta tecnología nos va a permitir tal vez estar en mayor comunicación, no solo hacia nuestros amigos de los medios, sino que también internamente. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador tiene socios en todo el país, tenemos filiales en todo el país, estamos en todos los sectores y el 90% de nuestros socios son MIPYMES, que son los que más están ahorita vulnerables ante esta pandemia y esta catástrofe económica que se nos viene. Definitivamente nosotros desde hace más de un mes veíamos esta segunda ola venir, que era la ola de la crisis económica, y empezamos a plantear soluciones potenciales en un plan de estímulo económico. Eso fue hace un mes. Ahora las soluciones de estímulo no son muy vigentes porque la situación obviamente ha empeorado y hemos estado colaborando en dar insumos al gobierno y para poder tener un plan de salvataje del empleo. Es decir, ahorita lo que más nos preocupa a nosotros es cómo vamos a en realidad sostener a todos los trabajadores de las diferentes empresas y que nadie tenga en ningún momento que pasar situaciones complicadas. Nosotros entendemos claramente que la prioridad, y lo hemos dicho siempre, es la salud y esto debe de mantenerse. Pero venimos hablando desde ya hace unas semanas de empezar a trabajar no solo en el corto plazo, que el corto plazo es atender todo el tema de salud de una manera eficiente y consciente, sino trabajar en el mediano plazo, en preparar el mediano plazo, que es todo lo que son los protocolos para que cuando se empiecen a abrir sectores paulatinamente, esto esté ordenado. Si no se hace bien esto ahorita, aunque no abramos ahorita, cuando se abra va a haber desorden. Entonces, siempre hemos ido tratando de ir viendo lo que está pasando en el momento, pero cuál es el siguiente paso. Y en este sentido, pues hemos estado dando insumos a los diferentes órganos del Estado y también a los diferentes ministerios para que ellos puedan por lo menos escuchar nuestra visión, escuchar nuestras propuestas y pues y que ellos deben de evaluar qué toman en cuenta y qué no. Recordemos que las gremiales al final del día no somos los que vamos a generar una solución, podemos ser parte de la solución y siempre hemos dicho que que la única forma que vamos a salir de esto es unidos. Y es hora de que ya con todos los insumos que se han entregado y que tiene el gobierno y que tiene la asamblea y que tienen todos los ministerios, que en realidad encuentren una forma de trabajar juntos
porque será muy difícil lograr ayudar a muchos salvadoreños si no estamos todos con la claridad de que estamos en el mismo barco. Muy importante la unidad, muy importante el respeto, y en ese sentido nosotros hemos venido trabajando y seguiremos trabajando. Me gustaría tal vez pasarle la palabra a Federico. Sí, espero que todos me escuchen bien. Bienvenido, gracias a esta nueva modalidad podemos conectarnos de esta manera y poder comentar con ustedes, los medios de comunicación, algunas de las cosas que nos preocupan. Ya hablaba el ingeniero Jorge Andrés Albún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, de cómo hemos tratado, en la medida de nuestras posibilidades, de ofrecer insumos al gobierno de la República para que podamos entender que el gran desafío que tenemos en este momento en El Salvador, y yo me atrevería a decir que en el mundo, es cómo encontramos un sano equilibrio para, por un lado, proteger la vida humana, obviamente evitar que más salvadoreños se contagien de este virus tan letal, pero que al mismo tiempo esto no nos lleve a una clausura de la economía que eventualmente haga que muchos salvadoreños puedan llegar a pensar que el menor de sus problemas es el coronavirus, ¿verdad? Porque ese día tienen que salir a la calle porque tienen hambre y porque quieren llevar el pan a la mesa de sus hijos. Es decir, así de dramática se puede poner la situación si no hacemos algo para un poco ir encontrando ese sano equilibrio y, como decía el ingeniero Asbun, ir encontrando maneras de paulatinamente abrir la economía de manera que no tengamos un colapso en el mediano plazo. Dicho sea esto, en el tema netamente económico, también debemos expresar nuestra genuina preocupación frente a, de alguna manera, mensajes que hablan de desacatar fallos que ha dado la Sala de lo Constitucional, que es el máximo intérprete en El Salvador y según nuestra Carta Magna de esta Constitución nuestra. Por lo tanto, obviamente expresamos a través de este medio nuestra preocupación frente a esta, digamos, esta amenaza de desacato que ha dado el Ejecutivo, porque también eso envía un mal mensaje hacia afuera, ¿verdad? Y hay que recordar que la Asamblea Legislativa le ha dado al Ejecutivo la posibilidad de ir a los mercados internacionales a buscar fondos que nos permitan paliar esta situación sanitaria que estamos viviendo. Pero los fondos no estarán disponibles si allá en la comunidad internacional aparecemos como una democracia frágil o fragilizada o una democracia que puede estar en riesgo. De ahí la importancia que tiene que todos los actores políticos tengan la suficiente conciencia de que los mensajes antidemocráticos afuera se escuchan muy mal y que eso eventualmente puede también poner en riesgo la posibilidad de que el país pueda ser sujeto de créditos. Planteamos esa preocupación como Cámara de Comercio e Industria y unimos nuestra voz a la que ya muchas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil han expresado, precisamente porque se teme que haya un posible desacato y eso envíe malas señales tanto adentro como fuera del país. Gracias, Federico. Es correcto, lo que menciona Federico es importante porque cuando los problemas son más grandes, cuando las adversidades son enormes, es cuando más tenemos que estar unidos. Es complicado ya por sí tener una crisis seria sanitaria, tener una crisis seria económica y no queremos que se agregue, pues obviamente, una crisis institucional. Es momento de unidad, es momento de hablar, es momento de solucionar las cosas. Nosotros como gremial siempre hemos estado ahí para poder dar insumos y lo seguiremos estando. Pero si no logramos que haya unidad y haya buen trabajo entre
los diferentes órganos del Estado. Como bien dice Federico, difícilmente un banquero le va a prestar dinero a una empresa a donde se llega la ejecutiva y los 3 hermanos que están ahí se pasan peleando. Tiene que haber un trabajo en equipo, más en estos momentos. Le paso la palabra a Carmen Irene Alas, nuestra primera vicepresidenta. Gracias, Jorge, y gracias a los medios de comunicación también que nos están acompañando ahora bajo esta nueva modalidad, como ya habíamos mencionado. A mí me gustaría también complementar un poco lo que Federico hablaba sobre el respeto del orden constitucional y la separación de poderes, pero también decir que nosotros como Cámara apoyamos en un inicio las medidas de aislamiento que el presidente Bukele empezó a llevar a cabo. Creímos que eran, y todavía lo creemos que son las adecuadas. Sin embargo, también a medida que avanzó la cuarentena, los centros de contención y albergues se fueron convirtiendo poco a poco en un foco de contaminación, pues se mezclaron personas que venían de diferentes regiones como Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, y fueron incluso cambiados de centro de contención más de 2 o incluso 3 veces. Incluso lamentablemente una persona murió dentro de uno de los centros de contención. El presidente también en cadena nacional comentó que no estaban los salvadoreños cumpliendo con la cuarentena y autorizó de cierta manera a la Policía Nacional Civil a ocupar un poco de fuerza e incluso llegar a decomisar los vehículos de personas que estaban transitando sin permiso. A la fecha, pues, a la Procuraduría han llegado más de 470 denuncias sobre violaciones de derechos humanos, y esto es algo que también en la Cámara de Comercio nos preocupa muchísimo. En El Salvador, como en la mayoría de democracias, y tenemos que tomar en consideración que nuestra democracia nos costó mucho conseguirla, quienes vivimos en la época de la guerra lo recordamos muy bien, pero mantenemos una separación de poderes de los 3 órganos del Estado, y esto es bien sencillo. El órgano legislativo, que está formado por la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo por el presidente y sus ministros, y el judicial formado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Cada uno de estos órganos tiene funciones definidas y sus decisiones son independientes una del otro. La Sala de lo Constitucional, y creo que todo esto lo sabemos muy bien, es el máximo intérprete de nuestra Constitución, y tenemos que entender también que la Constitución es la máxima ley en nuestro país. En ella se basa todo nuestro sistema de derechos, nuestras instituciones y sus funciones, y en ella también se reúnen las disposiciones que permiten que tengamos derechos humanos en El Salvador. El pasado 15 de abril, la Sala por segunda vez publicó una resolución en la que le recordaba al presidente que debía cumplir con la Constitución y respetar los derechos humanos. Consideramos lamentable la respuesta del presidente, pues dijo que 5 personas no podían decidir sobre la muerte de cientos de miles de salvadoreños, y sí consideramos esto grave y preocupante, y la población también tiene que entenderlo, que esto no es lo correcto. Y en el marco de esta emergencia nacional, el gobierno ha decretado medidas que violan los derechos humanos, y por eso la Sala se pronuncia, y de forma muy sencilla lo que la Sala dice es que si se hacen capturas tienen que hacerse bajo una ley que permita estas capturas. También dice que no se puede despojar de sus bienes, y aquí hablamos de los vehículos, a los ciudadanos porque esto no tiene un respaldo legal. Y también que las autoridades no pueden, no deben utilizar la fuerza o las armas ni violar los derechos humanos de las personas. La Sala reiteró que todos debemos de cumplir la cuarentena y contribuir de esa manera a que el virus no siga esparciéndose en nuestro país. Entonces, ante el desacato del presidente, lamentablemente, y Federico también lo mencionaba, se han pronunciado abogados salvadoreños, gremiales, tanques de pensamiento, instituciones nacionales e internacionales, incluyendo Human Rights Watch y el Comité de Relaciones Exteriores de la Casa de Representantes de Estados Unidos. Entonces, esto sí nos preocupa. En la Cámara no apoyamos abuso de autoridad y pedimos que cada institución actúe dependiendo y de acuerdo al rol que le es conferido por naturaleza. Por lo tanto, pedimos al presidente Bukele que acate la orden de la Sala de lo Constitucional. Muchas gracias, Carmen Irene.
Sí, definitivamente, como le venía comentando, es un momento de unidad. Si nosotros empezamos a tener situaciones que hacia afuera se ven mal, difícilmente va a venir apoyo. Yo creo que tenemos que todos tener la sabiduría de entender el entorno en el que estamos, poner siempre por delante la salud, pero no dejar que el entorno y la grave situación nos lleven a tomar decisiones negativas. Hay un tema muy importante. La Fuerza Armada es una de las instituciones más respetadas del país y eso hay que cuidarlo. Yo creo que la gran mayoría de las personas en la Fuerza Armada son excelentes personas y la gran mayoría de las personas y miembros de la Policía Nacional Civil también lo son. De hecho, el lema de ellos es proteger y servir. Y eso es lo que hacen. No tampoco queremos demonizar por 1, 2, 3 o 5 o 10 casos que ellos son un cuerpo represivo. No es así. Lo que sí estamos claros es que en la medida en la que se les marque bien la cancha y que esa cancha esté siempre dentro de los límites de la ley, y que entendamos que lo que se debe en todos ahorita, lo que se debe hacer es proteger y servir al ciudadano. En esa medida, pues va a haber menos problemas de paz social, los cuales, si no actuamos rápido y no se dan medidas económicas importantes pronto, vamos a tener problemas de paz social. Y en la medida en la que esto se maneje mejor, se agrava menos la situación, porque sí es una situación grave. Quería pasar la palabra a Henry Anderson, miembro de nuestro comité ejecutivo y también fue presidente de la filial de Santa Ana. Y después vamos a hablar también con nuestros representantes de diferentes filiales. Buenos días, Henry. Buenos días, Jorge. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Realmente, en línea con lo que acaba de expresar nuestro presidente, quiero poner un poco, tal vez, ejemplificarlo. ¿Qué es lo que está viviendo nuestro pequeño empresario? Que somos la mayoría, como bien se ha dicho, somos más del 90% de los socios de la Cámara, pequeños, micros empresarios, que estamos viviendo una situación y nosotros la percibimos desde la Cámara porque tenemos esa conexión de comunicación permanente. Hay, si la queremos resumir en una palabra, incertidumbre. Incertidumbre, temor de no saber qué es lo que va a pasar de aquí adelante. Nadie quiere ser contagiado, es natural, pero también ninguna de las empresas quieren quebrar. Y las medidas, lo que nos preocupa, que cuando se habla del empresariado, los mensajes vemos que son orientados muchas veces a empresas grandes. Y cuando se habla de las acciones que se toman contra las empresas grandes y nos satanizan. Pero la verdad que en las empresas estamos queriendo vivir las dos cosas. Estamos queriendo vivir el tema de cuidar la salud, pero también tener el empleo, poder brindar y dar ese apoyo para que cada familia pueda llevar su sustento al hogar. ¿Cómo combinar ambos? Claro, es difícil. Y es ahí donde tenemos la gran incertidumbre de cómo hacerlo. Como bien ha dicho Jorge, nuestro presidente, de que se han planteado muchas alternativas para poder irlo haciendo a mediano y largo plazo para ir aprendiendo a caminar con ellas. Sin embargo, la gran mayoría de las pequeñas y micros ya estamos viviendo problemas de liquidez que no sabemos cómo enfrentar el día de mañana. Para muchas no pudieron pagar sus planillas, no por falta de voluntad, sino que si no hay gasolina, un carro no camina. Si no hay caja, un carro no camina. Y como esto fue un cierre de la noche a la mañana que nos tomó a todos por sorpresa, pues nadie estaba preparado. Y lo que quedó en caja es con lo que se puede seguir adelante. Estoy hablando de aquellas empresas que estamos cerradas al 100% y de esas somos muchísimas, pero muchísimas empresas. El gobierno lo puede ver. ¿A cuánto le cayó la recaudación del IVA?
puede estimar cómo van a ser sus ingresos. Esa misma situación está viviendo las empresas. Y entonces, querer cumplir es el deseo de todos, pero poder hacerlo es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo? Y eso es lo que estamos oyendo día a día nosotros dentro de la Cámara. La MIPYMES lo que espera es comprensión de la situación que se vive, orientación y al mismo tiempo apoyo para seguir impulsando el país. No queremos esa división. No, el empresario, lo que uno escucha en los pequeños empresarios que tenemos afiliados es desesperación. ¿Y cómo le vamos haciendo si nos estamos rifando cada día nuestra subsistencia? Pero ¿cómo le vamos a hacer si encima del problema se nos está diciendo que somos los malos de la película? Y ahí es donde el mensaje de unidad es lo que se debe mandar. Juntos, todos, la población, el trabajador, las empresas, el gobierno, todas las instituciones que podemos hacer algo, tenemos que determinar que a quien debemos de combatir es a la pandemia y todas las situaciones que se nos vienen encima a consecuencia de ellas. Pero debemos de estar unidos. No es el momento de estar generando divisiones. Necesitamos unirnos, necesitamos tener mucha fe en Dios, necesitamos salir adelante, pero teniendo mucha fe, pero con buena voluntad. Es el momento de manifestar la buena voluntad de todos, la buena voluntad de que queremos salir. Van a haber algunos que querrán aprovecharse de esta situación. Eso no cabe en este momento. Lo que cabe en este momento es alimentar la esperanza y cada uno mostrar la buena voluntad, los buenos deseos, tener confianza y hacer equipo. Juntos vamos a salir adelante. Muchas gracias, Henry. Efectivamente, como menciona Henry, hay una incertidumbre, hay una falta de predictibilidad terrible. No se sabe si esto va a durar los 15 días adicionales que la Asamblea dio ayer, si va a durar 30, no hay una certeza. Y es muy importante para el país y para el sector privado y los ciudadanos en general que haya algún tipo de horizonte bien definido. Por eso nosotros hace como 15 días empezamos a hablar de los protocolos sanitarios. Ya tenemos 15 días y no hemos empezado en realidad a revisar y autorizar protocolos. Sí hacemos un llamado nuevamente a que haya una mesa de trabajo permanente para estar viendo todos estos elementos. ¿Por qué? Porque sí, ahorita, el día de hoy, tal vez no necesitas esos protocolos, pero si los hacemos a la carrera en 15, 20 días, pues vamos a tener una situación mal planificada y mal ejecutada. Es muy importante. Los protocolos sanitarios, hay protocolos sanitarios de diferentes organizaciones. Nos han mandado inclusive algunos de Honduras y de Guatemala que ya están funcionando. Es importante esto, es muy importante que se trabajen los protocolos desde ahorita, que se vayan autorizando y que se vayan claro, sin decir que vas a abrir ahorita, pero ya vas a planificar. Esa planificación y todo ese horizonte y esa claridad le da un poco de predictibilidad y un poco de certeza a los diferentes sectores en el país. Le voy a pasar la palabra a don Mario Melgar. Él es el presidente de nuestra filial de Santa Ana. No sé si don Mario nos acompaña. Ya está ahí, ingeniero. Ahorita van a habilitar su cámara y su micrófono. Ok. Hola, don Mario, lo escuchamos. Bienvenido, gracias por participar. Ingrid, si podrías bajar, por favor, un poco la cámara para Ahí verme. tengo que estar viendo. Mario, si te puedes acercar un poquito a la cámara. Ahí está Sí, bien. y habiliten el micrófono, Ingrid, para que don Mario lo podamos escuchar.
en la Sí, esquina. la verdad que muy Ahí buenos está. días, agradezco la invitación, invitación. La verdad que nosotros aquí en Santa Ana y las ciudades aledañas a la cual nos corresponde como presidencia de la filial Santa Ana, quiero decirles pues de que ha quedado bien comprobado para nosotros que la micro, pequeña y parte de la mediana empresa van al día a día. Sinceramente esto pues no se esperaba. Hablaba desde un principio que iban a ser 3 meses, llevamos 1. Es desesperante la situación para muchos microempresarios, ¿verdad? Que tuvieron que cerrar de un día para otro. Nos comentan pues de que sinceramente ellos lo que hicieron fue quedarse lo que tenían en caja y de ahí ir pagando la planilla de los empleados para sostenerlos, pero también no han podido cubrir los gastos con el seguro social, la AFP que hoy se vence, no se van a poder, los servicios básicos, los impuestos. Entonces la situación se está volviendo bastante tensa en el sentido que emocionalmente el microempresario se está viendo muy agobiado. Y a eso se le suma que no se sabe cuánto tiempo va a durar más, que es lo que más agobia, más aflige, más estresa al microempresario y al pequeño, porque dicen, no sabemos cuándo vamos a empezar a operar nuevamente. Cuando se levante prácticamente la cuarentena, se va a empezar a trabajar, está bien, pero el dinero que ellos se han gastado para pagarle a los empleados, el dinero de los proveedores. Entonces viene la recesión inmediatamente después de terminar la cuarentena, entonces viene una situación también bastante inestable en que el empresario se va a ver envuelto. Y por eso es que nosotros, como sector empresarial aquí en Santa Ana, pedimos al gobierno central, al señor presidente, y quiero decirle para felicitar al presidente, pues, que hizo lo mejor que se pudo haber hecho cuando cerró las fronteras y el aeropuerto. Pero esta es otra cosa ya, lo que estamos viviendo. Sinceramente necesitamos que se nos pongan las reglas más claras. Nosotros no que estamos diciendo que vamos a ir en contra de la salud de nuestros empleados, de todo El Salvador, pero también necesitamos activar la economía, la economía de nuestros negocios, de tantos negocios que necesitan ver cómo se va saliendo de esta situación tan difícil, que déjenme decirles una cosa sumamente difícil, porque después de esto vienen un montón de deudas, hay un montón de gente que no va a poder acceder a préstamos porque están mal calificados, y eso estaban mal calificados desde antes. Entonces quiere decir que toda esta gente va a ir arrastrando deuda tras deuda, no sé cuánto tiempo va a ser esto, entonces todo esto va a ir en detrimento de la economía de las empresas y por lógica de la ciudadanía en general, porque entre menos empresas haya, entre más empresas se sientan agobiadas, más desempleo va a haber, porque va a llegar un momento, me dicen muchos microempresarios, que yo no le voy a poder pagar a mis empleados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Quedarme en espera de que se levante la cuarentena y cuando entremos a trabajar, decirle a mis empleados, yo les voy a ir abonando poco a poco de lo que les he quedado viendo, pero ahorita no tengo liquidez, no tengo dinero. Entonces es una situación bastante difícil la que estamos viviendo y espero yo de que sinceramente como gremiales, como la Cámara, como instituciones que manejan bastante bien el punto de la economía, veamos cuándo podemos aperturar. Si hay países que han dado o están peor que nosotros, ya están aperturando realmente sus negocios, activando la economía, y más nos tardemos nosotros, el gobierno va a percibir menos impuestos, va a tener liquidez, no va a tener recursos también el gobierno para poder salir de todos sus compromisos. Es una situación encadenada y yo le damos fe, pero especialmente tengamos fe que nosotros los empresarios, yo les soy honesto, en mi larga vida de ser empresario jamás había pasado una crisis como esta. Pero más que todo es una crisis en que más es el sistema nervioso
la incertidumbre. ¿Terminará esta semana o terminará un mes después? Ese mes después empezamos a hacer números y números y cada vez las cosas se van dificultando, ¿verdad? Entonces la situación se vuelve bien compleja. Por eso la apertura del gobierno la tiene que ver con mucha objetividad, la tiene que ver con mucha madurez y realmente, pero principalmente, como vuelvo a repetir, no queremos arriesgar la salud de nadie, pero también las empresas necesitan mayor liquidez y esa liquidez va a hacer que todos nuestros empleados se queden trabajando con nosotros, que se queden trabajando en todas las empresas para que ese dinero empiece a circular y se empiece a activar la economía de la localidad. Pero Gracias, sí don Mario. que ponernos ya de antemano para poder nosotros hacer una buena labor también. Gracias. Gracias, don Mario. Efectivamente, como bien menciona don Mario, Mario Melgar, presidente de la filial de Santa Ana, pues la situación es crítica, es una situación de vida o muerte para el empleo y para las empresas. Gracias a Dios, a pesar de que hace 30 días empezamos a plantear posibles soluciones, hace aproximadamente 2 semanas empezamos a tener eco en el gobierno, hemos aportado todas las ideas y todas las posibles soluciones y planteamientos que nosotros podemos tener y que hemos recogido muchos de ellos de toda la base de socios que tenemos en todos los sectores y en todo el país. Y ha habido un eco positivo y espero yo que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen de la mano para traer soluciones para las MIPYMES de una manera rápida, ¿verdad? Porque las soluciones de hoy, ya en este tipo de situaciones, las soluciones de hoy no sirven en una semana o 2. O sea, las soluciones tienen fecha de caducidad, porque en la medida en la que la situación se agrava y se genera más desempleo, es más difícil rescatar el tejido productivo. Así que es importante que se trabaje rápido y como decimos, nosotros ya hemos dado todas las posibles ideas y todos los insumos y esperamos y seguiremos acompañando y dando los insumos y esperamos acompañar cualquier cosa que venga a salvar el empleo nacional. Le voy a pasar la palabra ahora a Howard Gutiérrez. Howard Gutiérrez es el presidente de la filial de Cámara de Comercio en San Miguel. Howard, buenos días. Gracias por la oportunidad que me brindan de poderme dirigir a todos ustedes. Y bueno, tal como lo he estado escuchando, yo creo que es sumamente importante el tema de unirnos en estos momentos, porque esa es la situación más difícil que tenemos. Perdón, ¿me escuchan? La desunión. ¿A qué nos estamos enfrentando los empresarios? No solo en el Oriente, pero por lo menos voy a comentar lo que en el Oriente los empresarios comentan. Aquí hay 2 grupos de empresas que son las empresas que no están vendiendo absolutamente nada y las empresas que están vendiendo porque están autorizadas a vender, pero que su nivel de ventas andan alrededor o en el orden del 30% del total de sus ventas normales. Entonces tampoco alcanzan a generar lo suficiente para poder cubrir todos sus costos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las empresas? Que nadie les tiene piedad en este momento, porque la empresa tiene que seguir pagando la planilla aunque no venda nada. Tiene que seguir pagando los impuestos, el AFP, el seguro social. Los bancos están cobrando los préstamos que las empresas tienen. Entonces, los proveedores están cobrando lo que se les debe. Entonces, el empresario está realmente hincado, o sea, todo el mundo le está cobrando de todo y todo el mundo quiere que sea responsable. Entonces, yo creo que es importante el factor de unión para que todos nos comprendamos, ¿verdad? Que no todo se puede cubrir en estos momentos. Aparte de eso, no es la mayoría, pero sí algunos empresarios están experimentando adicionalmente cobros de renta en aquellos lugares en los cuales posiblemente la autoridad ha bajado un poco la guardia por estar más preocupada, obviamente, por el tema del virus. Entonces, adicional también los están renteando. No es la mayoría, pero sí se están dando algunos casos. Entonces, el empresario está esperando ahorita, el micro y pequeño empresario,
ese salvataje que el gobierno le va a dar. Él quiere escuchar del gobierno en qué se le va a ayudar para poder salir adelante en esta crisis. Todos estamos en la mejor intención de mantener nuestros empleos, pero es muy difícil mantenerlos en las condiciones actuales porque hay muchas cosas que cubrir, muchos compromisos. Y aparte de eso, hay otro problema serio que es la cantidad de empleados que no están llegando a trabajar porque tienen miedo. Entonces, aquellas empresas que sí están abiertas porque están autorizadas, tienen mucho problema de empleados que no están llegando porque tienen miedo. Entonces, tampoco pueden vender lo que necesitan porque no tienen falta de empleados y no se les puede obligar a llegar. Entonces, la situación es difícil. Los empresarios sí estamos preocupados porque sentimos que de todos lados tenemos que cubrir los compromisos y a la vez de todos lados se nos ataca. Así que creo que es importante tomar en cuenta eso, que son momentos de que debemos de estar unidos todos, ¿verdad? Y conformar grupos, reuniones para poder escuchar las diferentes opiniones y de esa manera poder darle solución. Esto no es algo que lo vamos a solucionar de inmediato, pero como tú bien lo dices, si no empezamos a trabajar ya, cuando esto se abra va a ser un desorden. Así que ese es mi mensaje que les puedo dar. Aparte de eso, los empresarios están teniendo dificultades en la cadena de abastecimiento porque sus proveedores les están mandando productos, algunos con dificultad y otros no los están mandando por muchas razones, o porque no son empresas autorizadas o porque tienen problemas con las autoridades en el desplazamiento. Así como también empresas, por ejemplo, una gasolinera que se le daña una bomba de combustible, esa gasolinera tiene que parar esa bomba porque el que la repara no puede venir de San Salvador a repararla porque no está autorizado. Y así como esto, una serie de problemas que se van dando en cadena que limitan a las empresas que están logrando vender un poco a poder vender más. Así que eso es lo que yo les puedo comentar acerca del oriente del país y son las preocupaciones que realmente los empresarios estamos teniendo. Muchas gracias, Howard. Definitivamente, como tú bien dices, parte de tener una claridad en qué hacer es escuchar, ¿verdad? Y por eso en esta conferencia queríamos tener tanto a nuestro presidente Howard, que está en el oriente del país, como a don Mario en el occidente. Y en la medida en la que se escucha y uno tiene apertura y uno no se cree dueño de la verdad, sino que tiene la humildad de escuchar todas estas opiniones y de consensuar soluciones en base a ellas y presentarlas en unidad, es la única forma que vamos a salir menos dañados todos como país de esto. Gracias, Howard. También hemos visto a bien invitar a algunos de los sectores más complicados en este momento por toda la crisis. Como les hemos venido diciendo, la Cámara de Comercio aglutina socios en todo el país y en todos los sectores. Somos la Cámara de Comercio e Industria, pero el sector turismo y el Comité de Turismo es uno de los comités más dinámicos. Y hoy nos acompaña Guillermo Barrientos, del Comité de Turismo, para expresarnos un poco también cuál es la situación de su sector. Muchas gracias nuevamente, Howard, y gracias, Guillermo, por participar. Tienes que activar el micrófono, Guillermo. Hola, hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por este espacio que han considerado para el sector turismo. Quisiera decirles en el principio de mi intervención que se ha venido diciendo que el turismo ha sido el primer sector que se ha visto afectado, y yo quisiera que no perdamos de vista que no solo ha sido el sector que primero se ha visto afectado y que más se ha visto afectado, sino que además va a ser el último que va a poder entrar en una fase de recuperación. Esto lo digo por el espacio de tiempo que nos va a tomar en la industria a regresar. Básicamente esto es porque nuestra materia prima son los turistas, y esta pandemia ha hecho lógicamente alrededor del mundo que las personas no estén viajando, ¿verdad? Algunos de los subsectores nuestros, no todos, pero esperan que la fase de recuperación empiece en enero del 2021. En este Comité de Turismo de la Cámara de Comercio
pues nos encontramos representados gremiales como agencias de viajes, gremiales como restaurantes, pequeños hoteles, turoperadores, también hoteles grandes, ¿verdad? Hay una representación importante en este sector de turismo de la Cámara de Comercio. Algunos sectores podrán iniciar operaciones antes que otros, lógicamente, ¿verdad? El punto que yo quisiera recalcar es la importancia que tiene el sector en la generación de divisas. El sector turismo es exportador, ¿verdad? Cada vez que un visitante llega al país, trae dólares frescos que aporta directamente a nuestra economía. Un turista puede venir por vacaciones, por negocios o por un tema familiar. Y la derrama económica cada vez que ingresa al país es fuerte. Por eso el turismo es uno de los principales sectores que aportan al PIB nacional. El tema es que los expertos han trazado alrededor del mundo una ruta clara y definida. Lo primero que se va a reactivar es el turismo local, seguido muy de cerca por aquellos viajes que los expertos han llamado viajes por necesidad, ¿verdad? Empresas que van a tener que salir rápidamente a ver algún tema o venir a ver aquí. Pero la verdad de las cosas es que el segmento generador de divisas, el segmento que impacta directamente a las exportaciones, es los viajeros que vienen por vacaciones. Ellos son los que hacen de verdad la derrama económica y no nos podemos equivocar, es ahí donde turismo debe de poner énfasis. Y en ese sentido tenemos que poner nuestros esfuerzos hacia ahí. No queremos ser pesimistas, ni mucho menos alarmistas, pero debemos de ser realistas. Los turistas que vienen por vacaciones no van a venir este año. Es decir, no esperamos ingresos para este año, ¿verdad? La ruta de la pandemia está definida, para todos es conocido que empezó en Asia, se ha movido, ahorita lo fuerte está en Europa y viene para América Latina, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que no vamos a hacer un destino de vacaciones donde la gente va a pensar en venir a pasar su tiempo a un pueblo colonial como Suchitoto o a una playa. Por motivos vacacionales, esperamos empezar una recuperación posiblemente para enero. Estamos hablando que de aquí a enero muchas empresas, no todas, van a tener prácticamente pues ingreso cero, ¿verdad? Dicho lo anterior, ¿cuál es la principal preocupación de nuestro sector? Pues básicamente es la estrepitosa caída de los ingresos. La gran mayoría de las empresas, más del 90% de las empresas tienen ingresos cero. ¿Esto qué significa? Pues lógicamente no hay manera de cubrir unas planillas, hay acreedores, hay proveedores con los que debemos de honrar. Creo que esto es común a todos los sectores. El tema es que en turismo, como les decía, en 6 meses, pues hay un panorama muy complicado. Hay unas 35,000 familias que dependen directamente del turismo. Obviamente son empresas micro y pequeñas, ¿verdad? Además, hay unos sectores que son más vulnerables que otros. Yo les invito a hacer la reflexión de un guía local en el Cerro Verde que vive de la propina que los turistas día a día le pueden generar, o de un artesano en el Tunco, ¿verdad? Que ahorita obviamente hay una actividad totalmente parada. Entonces, definitivamente el sector necesita un apoyo de emergencia, ¿verdad? Más del 90% de las empresas turísticas, como ya decía, son micro y pequeñas y no hay forma de subsistir un mes más, ¿verdad? Yo quisiera tal vez poner un ejemplo, ¿verdad? No todo el mundo está familiarizado con el sector turismo. Y pongo el ejemplo de una agencia de viajes. Una agencia de viajes o un tour operador tiene un promedio, vamos a decir, de cinco empresas. Este sector generalmente no tiene activo. Tiene una planilla promedio de 5 o 8 personas que debe de cubrir todos los meses. Y la verdad que ni siquiera hay opción, porque uno en esto, ahora que tenemos más tiempo, empezamos a pensar y a pensar cómo podemos hacer, y ni siquiera hay opción, como de repente habrá en otro sector, de vender un activo para poder hacer frente a estos 6 meses que se vienen. No lo hay, ¿verdad? Somos una empresa que está dentro del sector servicio y del cual dependemos de las comisiones que generan nuestras ventas. De tal manera que, con el ejemplo que les decía, un tour operador o una agencia de viajes muy difícilmente en el corto plazo va a poder hacer frente a sus acreedores, y aun cuando un acreedor, no es que quiera ser alarmista, como decía, pero es la realidad, cuando quiera un acreedor
tratar de hacer un embargo o de repente alguna sanción del gobierno, lo que van a encontrar son escombros, ¿verdad? De hecho, con suerte un par de computadoras. El lado positivo de esto es que sabemos que el turismo va a regresar. Es una industria que a nivel del mundo va a regresar. Es una industria que genera muchísimo empleo, muchísimas divisas para los países. En el caso de El Salvador, solo uno de nuestros sectores, solo restaurantes, aporta 13 millones anuales a la renta y 12 millones anuales en IVA. Estamos hablando de 25 millones que aportamos y es por eso creo la importancia de ver la necesidad que tiene el sector de un salvataje, de una solución que nos permita en este periodo largo de tiempo. Comencé mi intervención diciendo que vamos a ser el último sector en volver a dinamizarnos. Por eso necesitamos un apoyo especial que nos permita no perder nuestros empleos y nuestra mano de obra capacitada que por años hemos construido y que en el momento en que no podamos pagar, pues se pierde y es una lástima, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. La verdad que muy importante todo lo que nos compartes. El sector turismo es un sector muy importante para nuestra gremial y definitivamente es preocupante que básicamente no se le ve una salida ahorita a este sector. Va a haber que trabajar mucho en innovar y en reconstruir varios sectores que va a haber que reinventarse prácticamente desde cero. Si quieren voy a pasarle tal vez la palabra y Dania creo que va a ir dándole la palabra a los diferentes medios de comunicación que nos acompañan. Ingeniero, únicamente antes de comenzar, comentarles que ya tenemos 5 medios que nos enviaron sus preguntas. En este orden y Dania va a ir dándoles la palabra. Empezaríamos con Focus TV, con Claudia Palacios. Luego continuaríamos con Cuatrovisión, con Raquel Castaneda. Luego con José Cruz de Tele2. Luego Coralia Cuellar de Dinero.com y Wilson Oliva de TCS. El resto de colegas nos van haciendo el favor de indicarnos a levantar su mano. Gracias, Dania, por el apoyo. Gracias, y gracias nuevamente, Guillermo. Muy valioso. Con mucho gusto. María José, solamente Claudia Palacios no se encuentra Perdón, ella está con el usuario de Andrés Dimas siempre. Ok, ahorita. Ya tiene permitido hablar. Adelante, Claudia. Hola, buenos días. Gracias por permitirnos las preguntas. Yo tengo 2 consultas. Una de ellas es, ¿qué medidas ustedes proponen específicamente al gobierno para que hagan parte de este plan de rescate económico que se está planteando, digamos, en estos días? Y mi segunda pregunta es si ustedes ya conocen algunas propuestas que se han presentado por parte del FMLN y Arena en la asamblea, y también cuál es su opinión sobre ella, ¿verdad? Si ustedes ya han tenido algún acercamiento con los partidos para tal vez impulsarlos desde ahí, ya que desde el Ejecutivo todavía no se ha presentado nada. Como comentaba, nosotros hemos estado dando insumos desde hace aproximadamente 2 semanas al Ejecutivo. Muchas de las medidas que planteábamos para el salvataje económico las hemos planteado de una manera ajustada a la nueva realidad de un mes después, un mes de cierre. Lo que nosotros hemos propuesto siempre es cosas que van en 2 vías. Primero, cualquier cosa que le dé liquidez al sistema productivo, es decir, que se le puedan dar préstamos blandos, que se puedan poner las diferentes instituciones al día con ellos, cualquier tema que le dé liquidez. Y lo otro es cualquier tema que le deje de restar liquidez. Ahí vienen temas fiscales, temas de gastos, de impuestos. Entonces, en esas 2, digamos, grandes vías transversales es en la que nosotros hemos ido aportando y la idea al final es, en la medida en la que se salven la mayor cantidad de empleos en este momento, reactivar la economía va a ser menos complicado. No quiere decir que va a ser fácil, pero va a ser menos complicado. En relación a la segunda pregunta de proyectos de FMLN y Arena, vimos un proyecto que nos enviaron. Nosotros no hemos tenido comunicación de esos proyectos con ellos, pero sí vimos uno a donde se hablaba bastante del tema de la apertura de los sectores. Nosotros creemos que la apertura de los sectores, como todo tema
debe trabajarse en unidad y en consenso. ¿Por qué? Porque si el sector privado empieza a abrir sin organizarse bien con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, vamos a hacer un problema. Si el Ministerio de Trabajo no colabora y no trabaja con el sector salud y empieza simplemente a hacer protocolos por su lado, vamos a tener un problema. La unidad en todas las medidas ahorita es clave, porque si no, lo que acaba terminando es que tenés soluciones a medias porque no has escuchado a todos los sectores. La siguiente pregunta de Raquel Castaneda. Muy buenos días. Quisiera saber si al activar esos protocolos sanitarios que mencionaban anteriormente, se podrían retomar las actividades de las micro y pequeñas empresas. Además, sobre los insumos que mencionaron que habían brindado al gobierno, ¿cuáles son? Bueno, como le menciono, los insumos, todos los insumos son en relación a dejar de quitarle liquidez a los sectores y inyectarle liquidez. ¿Cómo le puedes inyectar liquidez? Poniéndote al día con todos los proveedores del gobierno, dándoles créditos atractivos, aunque tengan algún tipo de nivel malo en calificación, pero que logren reactivarse. Y lo otro es dejando de quitarle liquidez, dejando de quitarle dinero, temas fiscales, etcétera. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. Fede, ¿no te acordás cuál era la otra pregunta, Federico? ¿Podríamos activar el micrófono? Raquel, por favor, nos repite la segunda pregunta. Gracias, Raquel. ¿Hola? Hola, escuchamos. Ok, sobre los protocolos sanitarios que ya se han implementado en otros países, si fuera el caso que se activaran acá en El Salvador, la economía o la funcionalidad de las micros y pequeñas empresas podrían reactivarse más rápido. Bueno, eso es exactamente el punto. El punto es que si tú tenés protocolos bien hechos, consensuados, autorizados por el Ministerio de Trabajo y por salud, dependiendo del caso, tú por lo menos en este momento ya estás planificando una apertura. Si no tenés eso, pues ni siquiera estás planificando la apertura. Entonces sí, obviamente los insumos internacionales hay que tomarlos en cuenta. Yo creo que no hay que inventar, como dice el dicho, la orilla azul de la vacinica. Pero obviamente hay que tropicalizar esto a nuestro país y a cada uno de los sectores, ¿verdad? Yo quisiera complementar esto un poco, Jorge, hablando sobre lo que están diciendo algunos organismos internacionales que han comentado que, aparte de buscar este sano equilibrio, ¿verdad?, entre la preservación de la vida y la preservación además de los empleos, sobre todo pensando en el mediano plazo, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que han enfatizado en la diferencia que existe entre los llamados países del primer mundo y los países emergentes, ¿verdad? Y ellos dicen que una cuarentena prolongada, en el caso de las empresas en los países emergentes, puede realmente convertirse en un foco terrible de hambre, de desempleo y de caos social, ¿verdad? Ya son muchos organismos internacionales los que están hablando de esto. Entonces es muy importante entender que las cuarentenas no pueden ser permanentes, no pueden alargarse a lo largo de todo un año, por ejemplo, y esperando que la gente simplemente se quede con los brazos cruzados. Este es el momento de ir pensando, como decía el ingeniero Asbun, cómo ir protocolizando las empresas de todos los tamaños y hacer que vayan abriendo de manera paulatina, de forma que no se pierdan estas fuentes de empleo y no tengamos un colapso económico en el corto plazo. Gracias, Federico. Gracias. Continuamos con José Cruz de Tele2. Hola, José. Gracias por participar. Adelante, José. ¿Puede hacer su pregunta? José. Hola. Si gustan, pasamos a la siguiente pregunta y después lo volvemos al video. Retomamos con José. Perfecto. Coralia Cuellar de dinero.com, entonces. Bienvenida, Coralia.
Hola, Coralia, gracias por participar. Coralia. Buen día, Coralia. Necesitamos que cada uno de ustedes le quite el silencio a su micrófono. Coralia. Ya tenemos a Coralia habilitada. Hola, hola. Hola. Adelante, Coralia. Y luego continuamos con José Cruz. Sí, muchas gracias. Y bueno, son 3 consultas. Una creo que más o menos ya se respondió, que es si ustedes como Camarazal ya tienen conocimiento de las alternativas que el presidente va a presentar a la Asamblea Legislativa para ayudar justo a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? La segunda consulta es si existen alternativas en los bancos estatales, si ustedes tienen conocimiento de cuáles son las alternativas que están dando para estas micro, pequeñas y medianas empresas que siguen laborando parcialmente, porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento solo han hablado de las empresas que han dejado de trabajar por completo, pero no para las que, por ejemplo, están haciendo un esfuerzo de trabajar parcialmente, aún con lo que mencionaban los agremiados de la baja, por ejemplo, en ventas, están haciendo esfuerzos, algunos de sus empleados no llegan, pero a lo mejor para estas empresas que sí están haciendo el esfuerzo, para estos microempresarios o pequeños empresarios que están haciendo el esfuerzo, no hay ninguna alternativa, o no sé si ustedes tienen conocimiento que exista alguna. Y si existen, pues cuáles son esas líneas para poderlas poner en la nota y que así los empresarios que lean pues puedan enterarse de dónde pueden acudir. Esto también, si existe, la otra pregunta es si existe algún medio punitivo contra instituciones o empresas que se estén aprovechando de la cuarentena para no pagar, digamos, esos quedan vencidos, que muchas empresas están con quedan, por ejemplo, de más de 60 días o 120 días y todavía encima le dicen, miren, nosotros no, por la cuarentena no podemos pagarles. No sé si ustedes, tienen una propuesta o si han escuchado de alguna medida que se pueda tomar en este aspecto para ayudar a estas empresas o estos pequeños empresarios que de pronto han tenido problemas de caja, como mencionaban, por el tema no en sí de ventas, sino que el no pago de estos meses atrasados que ya venían trabajando con sus clientes. Esas en sí son las consultas. Gracias, Coralia. Bueno, atendiendo la primera, es lo que hablábamos, ¿verdad? Las medidas de liquidez y las medidas de dejar de quitarle liquidez por medio de medidas fiscales y darle liquidez por medio de créditos que sean accesibles y de otras medidas. Esperamos que en corto el Ejecutivo y la Asamblea estén trabajando en estas soluciones y nosotros seguiremos atentos y siempre listos para seguir aportando. En el tema de los quedans y de los pagos, yo creo que es un momento importante de entender que, como bien decía don Howard de San Miguel, es una cadenita, ¿verdad? Entonces, si una empresa pequeña le ha comprado una micro y no ha tenido ventas, es más complicado cumplir con ese compromiso, especialmente considerando que tal vez su prioridad, y como debe de ser, es cumplirle a los empleados. Lo que sí, nosotros siempre hemos dicho que debe haber bastante empatía en estos momentos y bastante responsabilidad, y es importante que las empresas que puedan pagarles a sus proveedores, ya habiendo cumplido con su personal, que lo hagan, ¿verdad? ¿Cuál era la segunda pregunta, Coralia? Sí, que si ustedes conocen si existen alternativas bancarias, tanto de los bancos estatales como... Sí, nosotros escuchamos desde hace más de un mes el tema del banco hipotecario y hemos estado atendiendo a varios socios que se acercan con nosotros y nos dicen, miren, me están pidiendo tal documento, pero el CNR está cerrado, o me están pidiendo esto otro, pero mi contador pues no está llegando. Ahora ya habilitaron a los contadores, pero no es, digamos, es una buena línea, pero es una línea que requiere pues bastante documentación y esfuerzo.
que tal vez no sé cuánto, no sé si el hipotecario ha dicho cuánto ha colocado bajo esas líneas de emergencia, pero lo que estamos buscando es soluciones que sean un poco más ágiles, ¿verdad? Y es parte de lo que le hemos planteado al Ejecutivo y ellos lo han visto bien, ¿verdad? Ok. Yo quisiera complementar un poco en el tema de proveedores, quisiera comentar algo, y es que hay que también recordar que hay un pago, que hay una deuda bastante grande, digamos, que el Estado tiene también con las empresas. Esto es un buen momento para recordar que sería interesante encontrar alguna manera de que el Estado, y cuando me refiero al Estado no solo me refiero al Ejecutivo, me refiero también a las alcaldías, por ejemplo, que van a recibir ahora 600 millones de dólares, ¿verdad? Y que probablemente sea muy bueno ahora pedirles de que puedan ponerse al día con una gran cantidad de medianos, micro y pequeños empresarios a los que se les debe también plata, ¿verdad? Y que han sido proveedores de todas estas, de las alcaldías y del Ejecutivo. Es un buen momento para ponerse al día con ellos también. Muchas gracias. 100% de acuerdo, es parte de lo que siempre hemos venido diciendo. Es necesario darle liquidez a los diferentes sectores. ¿Quién viene? Vamos a volver con José Cruz. Ahora sí, José, por favor, puede hacer las preguntas. Gracias, José. De Tele2. José. Tiene problemas para habilitar su micrófono, creo yo. José, buen día, no lo escuchamos. Sí, porque tiene todos los permisos. Sí, tal vez es el micrófono de la computadora, no el José. de la aplicación. María José, y si lo invitamos a que te mande las preguntas. Yo tengo las preguntas que José tenía. Si me permite, José, si no logra habilitar su micrófono, la voy a leer. La número 1 es, ¿cuál será el impacto económico para las empresas con el alargamiento de los 15 días más de cuarentena? La segunda es... Si quiere, voy respondiendo una por una. Sí. Adelante. Vaya, el impacto, nosotros ahorita, como no sabemos cuánto va a durar y hasta cuándo va a terminar, es difícil. Vimos el otro día un análisis del Banco Mundial en el que decía que el PIB iba a bajar a menos 5%, iba a decrecer 5%. Y si la estimación era que iba a crecer, este año 2.5, o sea, de más 2 puntos, de positivo 2.5, según el Banco Mundial va a bajar a menos 5. Es decir, va a haber una contracción de la economía de 7.5 según las estimaciones de ellos. Nosotros consideramos que puede ser hasta más. De hecho, hubo un insumo importante de parte de INCAE que se hizo público hace unos días. Nosotros vamos a tener un acercamiento con ellos el lunes, porque sí es bien importante entender el impacto para entender la profundidad de las medidas que hay que tomar. Nuestra gremial siempre ha sido muy técnica en todos los planteamientos, por eso, por ejemplo, hicimos nuestros diferentes sondeos para que tuviera un fundamento técnico. Entonces, es muy importante la pregunta que hace José, porque en la medida en la que el impacto se subestime, las soluciones también se van a subestimar. Necesitamos tener claridad del impacto para que las medidas sean lo más ajustadas posibles a la realidad. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta, ingeniero, es ¿qué opinión les merecen las últimas reacciones del presidente de la República en su cuenta de Twitter sobre las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y cómo podría afectar esto a la economía? Sí, mire, como hablábamos al principio, es un momento de unidad, es un momento de trabajar en equipo. Aquí vivimos en una república. La república tiene 3 poderes y hay una separación de poderes. Cada poder tiene que cumplir su rol. Entonces, yo puedo entender que a mí no me guste todo lo que diga el otro, pero sí es importante de que se mantenga la separación de poderes. Es bien difícil que si no estamos unidos y hablando y en sincronía, es bien difícil que vayamos a conseguir el apoyo internacional que necesitamos, ya sea en fondeo o en otras cosas. Entonces, nosotros siempre hemos hecho un llamado a la unidad, un llamado al respeto, un llamado al diálogo y lo mantenemos, ¿verdad? Esa es la única forma, especialmente en un momento tan complicado como este, la única forma que vamos a salir adelante. De acuerdo, ingeniero. Y la última pregunta de José es ¿cómo podría afectar la prórroga de la ley de emergencia que funcionaba en el país
el funcionamiento y la subsistencia de las empresas. Algo similar a la pregunta 1. Sí, un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Que vaya, hay diferentes matices en diferentes sectores. Por ejemplo, Guillermo bien nos decía que básicamente ellos ahorita, aunque abriera mañana y se quitara la cuarentena, digamos, el daño ya es para todo el año. Entonces, hay diferentes matices en diferentes sectores, pero sí, definitivamente, en la medida en la que preparemos una apertura ordenada con protocolos sanitarios por sector y que estos ya estén autorizados y consensuados con los sectores y los diferentes ministerios, eso va a dar un poco de predictibilidad y nos va a permitir ir abriendo paulatinamente en la medida de lo posible, poniendo siempre pues la salud por adelante. Tal vez sea bueno recordar lo que nos dijeron también en el último sondeo que presentamos este lunes, los miembros de la Cámara de Comercio e Industria, y uno de los principales hallazgos fue precisamente que el 23% de las MIPYME participantes en el sondeo consideraba ya un cierre paulatino de operaciones hasta llegar al cierre definitivo. Es decir, que haya un 23% de micro, pequeños y medianos empresarios pensando que si esto se alarga, pueden eventualmente cerrar, es particularmente grave. De acuerdo, gracias, director. Continuamos con Wilson Oliva, de TCS. Gracias, Wilson. Buenos días, presidente. ¿Me escuchan? Sí, Wilson, gracias. Adelante, Wilson. Quiero conocer si ustedes tienen por ahora el impacto económico en números de cómo han sido las pérdidas hasta este momento por el coronavirus, por la cuarentena. Sería mi primera pregunta. Bueno, mira, si como hablamos, si el BID está estimando una reducción de 7.5 del PIB y nuestro PIB es como de 27,000 millones, estás hablando de que puede haber una pérdida de productividad económica de 2.500 a 3.000 millones de dólares en el año. Esto es verdaderamente aterrador, aterrador. Por eso es bien importante trabajar muy de la mano cada tema y no solo estar hablando y trabajando el corto plazo. Tenemos que tener una visión de lo urgente que vamos a trabajar en el corto plazo, lo que tenemos que empezar y estar trabajando para el mediano plazo y también ir trabajando temas en ciertos sectores para el largo plazo. Por ejemplo, como bien nos decía Guillermo del turismo, si no estamos trabajando en un plan de reconstrucción y replanteamiento de ese sector, pues vamos a tener serios problemas en el mediano y largo plazo. Entonces, es muy importante que haya una buena coordinación. Nosotros como gremial siempre hemos estado a la orden para hacerlo y para apoyar a cualquier ministerio y cualquier institución que requiera en realidad datos, que requiera realidades de lo que está pasando en los diferentes sectores. Nosotros las tenemos porque estamos en todo el país, en todos los sectores. Así que es algo complicado. 2.500, 3.000 millones de dólares es bastante, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más, Wilson? Y a esto hay que sumar, Wilson, perdón, los 350,000 empleos que podrían en este momento estar en grave riesgo, ¿verdad?, de perderse. Es cierto lo que dice Federico, y ayer anunciaron en Estados Unidos que ya son 22 millones los desempleados. El impacto en las remesas que vienen de afuera va a ser enorme. Entonces nos viene por todos lados el golpe, nos viene por todos lados. Tenemos que estar trabajando como relojitos, juntos, porque si no, no vamos a salir bien de esto. Bueno, bien no vamos a salir, pero vamos a salir menos mal, porque esto viene bastante complicado. Si no estamos unidos y si no estamos como país trabajando de la mano, no vemos cómo vamos a poder en realidad tener soluciones y el liderazgo adecuado. Ok, voy a finalizar con ustedes que me dan una valoración. Han escuchado de la doble curva con respecto al coronavirus, en la cual nosotros estamos como en la curva de aplanarla, ¿no? De menos casos, menos muertos, pero los economistas dicen que esta curva, como se prolonga un poco más las cuarentenas y el tiempo en que se va diluyendo el virus, esto es el mayor daño a la economía, que luego puede convertirse peor que la pandemia, porque la gente cuando todo esto pase va a regresar y quizás ya no va a tener trabajo o quizás ya no tiene trabajo. Y la segunda es, ¿qué opinan ustedes sobre la prórroga? Pues que se dio durante todo un día una discusión y al final se terminó prorrogando los 15 días del decreto de emergencia.
Bueno, primero, yo creo que he recibido, bueno, cargo como 3 veces al día mi celular, porque recibo documentos y análisis y teorías y tesis. He visto como 50 diferentes curvas. Esa doble curva a mí me pareció interesante porque pone el tema de la salud arriba y el tema económico abajo, y va como que moldeando, digamos, en los diferentes tiempos las dos cosas. También hay otra del martillo y del baile, etc. Yo lo que sí creo es que dentro de nuestra realidad y dentro del hecho de que los pronósticos de infectados no se están cumpliendo, es decir, estamos mejor de lo esperado, tenemos que empezar a pensar en trabajar sin enfermar. Nosotros desde hace algunos días venimos hablando de eso, tenemos que trabajar sin enfermar, porque vamos a tener que salir. ¿Cuándo? Eso hay que hablar con las autoridades, pero vamos a tener que salir, porque si no, no vamos a tener de dónde. Entonces, eso es muy interesante, esa teoría de la doble curva. ¿Y cuál era la otra pregunta? Es sobre qué piensan sobre el decreto de emergencia que se aprobó casi a la medianoche. Mira, nos preocupa un poco porque, vaya, si dieron 4 días, creo que dieron 4 días primero de extensión, ¿verdad? Y después ahora, como el mismo decreto prácticamente lo extendieron 15 días, ¿correcto? Sí. Entonces, pareciera que no hay en realidad esa unión que nosotros estamos llamando. Parece que lo que están haciendo, como dicen, es tirando la lata hacia adelante, ¿verdad? El problema hacia adelante, en vez de en realidad sentarse y decir, va, espérate, hagamos algo tal cual se necesita. Entonces, sentimos que fue una solución, bueno, una solución, pero fue una solución que en realidad nos preocupa un poco porque parece ser que no hay un buen diálogo internamente. Entonces, siempre hemos dicho, la salud es lo primero, y si no podemos en realidad, la Asamblea con el Ejecutivo, ponerse de acuerdo en temas de la salud y en temas de medidas que hay que tomar, ¿cómo se van a poner de acuerdo en otras cosas? Entonces, nosotros sí seguimos haciendo un llamado a la unidad, al diálogo, al respeto, hay que concertar, hay que escuchar, ¿verdad? Excelente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Wilson. Continuamos con Rosa María Pastrán de la Prensa Gráfica. Hola, Rosa María. Hola, Rosa Gracias María. por participar. Puede desactivar su micrófono, activar su micrófono, Rosa María, desbloquearlo. Ahí está. Listo, gracias. Gracias María José, gracias a todos los integrantes de la Cámara. A mí me gustaría referirme al punto de la mesa de trabajo, esa mesa permanente que ustedes están pidiendo. Aparte de los protocolos necesarios para que en algún momento los diferentes sectores de la economía comiencen a elaborar de nuevo, me gustaría saber si ustedes ven otro tipo de temas que podrían abordarse también para... No le escuché lo último. Para la economía en general, por todos los efectos sí. que ya se saben. Rosa María, la mesa permanente, si ustedes creen que aparte de los protocolos podría... Creo que la señal de internet. Sí, pero le entendí, Rosa María. Va, mire, nadie en una mesa de 5 o de 10 personas va a poder tener todas las soluciones. O sea, nadie es todólogo. Tenés que tener un eje. Esa mesa tiene que ser un eje a donde al atender cada situación tienen que venir las mejores mentes. Y no quiere decir las mejores mentes que estén de acuerdo con lo que uno piensa. Las mejores mentes que en realidad debatan y pongan las soluciones de diferentes ángulos para que la verdadera solución que salga de ahí sea lo más enriquecida posible. Yo creo que nadie que haya trabajado en serio y con deseos de sacar lo mejor posible de una situación, le va a gustar estar en una mesa donde todo es sí. Y nadie es todólogo. Entonces sí puede ser que haya una mesa donde sea ese eje y que se vayan incorporando las mejores mentes con las diferentes ideas
de cada uno de las áreas. Pues ya como le mencionamos, hemos estado aportando y trabajando en dar diferentes propuestas al gobierno en el tema económico. La Cámara también es parte del Consejo de Administración de los fondos autorizados. De hecho, nos acompaña en esta entrevista el miembro de la comisión, que es miembro de nuestra junta directiva, René Vázquez. Y la cosa es sentarse. Mire, aquí hay mucho talento, aquí hay mucha gente que conoce de las diferentes situaciones que necesitamos nosotros tener. Me preguntaba el periodista anterior de un documento, de un análisis extranjero, que está bien, pero nosotros internamente tenemos mucho talento. Hay que usar los recursos que tenemos, hay que saber escuchar. Bien, me gustaría saber también sobre, ustedes hablaban también sobre esto de los sectores. Entonces, me gustaría saber si han identificado o tienen idea ya de quiénes se podrían incorporar paulatinamente a esto y si hay propuestas, por ejemplo, concretas. El gobierno ha hablado de que va a presentar un plan para las MIPYMES. Entonces, me gustaría saber si ya tienen ustedes algunas propuestas concretas también para hacérselas llegar al gobierno y que las pueda considerar, ¿no?, dentro de este plan que está por darse a conocer, según entendemos. Sí, por supuesto, Federico. Sí, ya hay sectores, Rosa María, con los cuales se ha ido platicando para crear protocolos que puedan ser remitidos al gobierno en su momento. Pero le pongo 3 ejemplos. Las ferreterías en este momento solo pueden estar abiertas para proveer servicios al gobierno. No entendemos por qué la prohibición a los particulares, tomando en cuenta que en este momento puedo tener, por ejemplo, una fuga aquí en mi casa y tengo que ir a una ferretería. ¿Y qué? Entonces llego a la ferretería y no me van a atender por eso, porque soy un particular. No puede ser. Las ferreterías tienen que ir, obviamente, de manera paulatina y siempre cumpliendo con los debidos protocolos sanitarios, pero tienen que estar a disposición del resto de la gente. Lo mismo podemos decir de los talleres mecánicos, por ejemplo, de las llanterías. Es decir, son en este momento, sobre todo micro y pequeños empresarios, medianos algunos, que es importante que vayan abriendo, aunque sea una capacidad del 30%, pero que se vayan incorporando de nuevo relativamente pronto a sus labores, porque de lo contrario vamos a sufrir todos los que tenemos una casa podemos llegar a sufrir, o tenemos un vehículo, podemos llegar a sufrir de un desperfecto y tenemos que acudir a alguno de estos negocios. Y si están cerrados o únicamente pueden proveer al gobierno, pues no vamos a encontrar una solución a nuestro problema. Trabajar sin enfermar. Muy bien, Federico, así es correcto. Bien, continuamos con José Barrera de Diario El Mundo, solo que él ha tenido un pequeño problema con su conexión, así que voy a leer las preguntas que él nos había enviado. Sí. Son 3, así que le voy a irlas haciendo una por una para que les pueda responder así, ingeniero. ¿Qué tipo de medidas de bioseguridad han presentado a los ministerios de Salud y Trabajo? Sí, esos son los protocolos sanitarios. Por ejemplo, si tú en un local, por ejemplo, un supermercado, antes podías tener 100 personas a la vez, hoy tal vez solo vas a poder tener 25. Los protocolos sanitarios son temas a donde va el tema de bioseguridad. De acuerdo. La siguiente pregunta es, con base en la experiencia de los que están operando, como los bancos y supermercados, ¿estos se pueden replicar en otros sectores? ¿Su experiencia? Sí, cabal, es lo que está comentando. Vaya, los supermercados están abiertos, es una venta minorista. Entonces, si se puede manejar bien en un supermercado, se puede manejar en cualquier venta minorista. ¿Cómo? Pues bueno, para eso están los protocolos, ¿verdad? Para hacerlo en orden. De acuerdo. Y la tercera, ingeniero, dice, ¿es inevitable hacer ajustes en la planilla laboral debido al paro de la economía? Pues depende de la realidad de cada empresa, pero definitivamente, como presentamos en nuestra encuesta, el 60% de las MIPYMES ya no tienen dinero para pagar ni proveedores ni planilla. Entonces, este ha sido el llamado que hemos venido haciendo desde hace 30 días. El gobierno ha visto a bien en las últimas 2 semanas trabajar con nosotros y con ANEP
en empezar a oír soluciones posibles, y esperamos que tanto el Ejecutivo como la Asamblea hayan tomado bien todos nuestros insumos y que se logre dar una luz al final del túnel para todos estos sectores rápidamente. Bien, de acuerdo con esto estaríamos concluyendo la ronda de preguntas que teníamos registradas y que nos habían solicitado. No sé si existe alguna pregunta más por parte de la prensa, y de lo contrario pues daríamos por finalizada la conferencia. Recordarles que vamos a tener el video de la conferencia listo y publicado en nuestro canal de YouTube en la siguiente media hora, para que también puedan tomar de ahí video nuestros colegas de televisión. Así que si no existe ninguna otra pregunta por parte de la prensa, pues damos por cerrada, ingeniero. Ahí estaba levantando a alguien la mano, creo que Carlos Miguel, nuestro director. segundo vicepresidente. Usted me dice. Sí. Hola, Carlos. Bienvenido. Licenciado, tendría que desbloquear su micrófono para que... Perfecto. Correcto, ahorita. Gracias. Buenos días a todos. Ha sido una excelente conferencia de prensa virtual, novedoso. Solo quiero, de parte de la Cámara, agradecer su visita, su tiempo, y hacer énfasis en el esfuerzo que está haciendo la Cámara de Comercio por mantener a la población informada, no solo la membresía, sino que a la población a través de los medios virtuales, incluso hasta encuestas ha hecho la Cámara de Comercio y han sido tomadas en cuenta en muchos análisis y reportes incluso que las embajadas mandan al extranjero. Así que pues agradecerle al staff de la Cámara de Comercio su trabajo, y como han dicho varios de los ponentes este día, tenemos que mantener unidad, y algo muy importante que quería enfatizar era que si los países de la región lo han podido hacer y si le han dedicado tiempo, recursos a la situación económica del sector empresarial, más que todo pequeño y mediano, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Carlos es nuestro segundo vicepresidente. Sí, definitivamente esta experiencia que tenemos hoy nos abre la puerta, y vamos a tratar de estar haciendo una conferencia de prensa cada semana, cada 2 semanas mínimo, para mantener al día a los medios. Es la tecnología novedosa que nuestro equipo ha implementado, y se les agradece muchísimo. Estaba pidiendo la palabra don Henry Anderson. Sí, solamente recalcar sobre un tema que siempre, Jorge, tú has insistido, y creo que es muy válido recordarlo en este momento, que los empresarios lo que necesitamos, y eso es lo que se escucha mucho, es que trabajemos, que merezcamos la confianza de parte del gobierno. No somos los malos de la película, y muchas veces así ese es el mensaje que se le manda. Y yo sí quiero recalcar sobre eso, de que es importante en este tiempo trabajar en el tema de unidad, en el tema de confianza, que todos lo que queremos es un mejor país. Tú siempre lo has dicho, que los empresarios necesitamos y merecemos la confianza, que habrán algunos que se salen de los lineamientos, pues por supuesto, y que a ellos hay que ir con lo que corresponde. Pero es que la mayoría lo que tenemos es la buena voluntad, y eso es lo que se escucha, de que se necesita en este momento comprensión, orientación, apoyo y mucha confianza, porque necesitamos ánimo, ¿verdad? Ánimo para poner todo lo mejor de nosotros. Gracias, Henry, y también agradecer a todos los que han participado, los que han comentado. De la mano de Dios todo es posible, y juntos, si hay unidad, y si hay respeto, y si aprendemos a escuchar al prójimo en todo sentido, vamos a salir adelante de esto. Es muy importante lo que menciona Henry. Nosotros siempre partimos de un principio de confianza. Nosotros no esperamos que el otro tenga agenda oculta, y nosotros nunca tenemos una agenda oculta. Lo que nosotros somos está claramente identificado
en nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores y nuestros principios, los cuales por 105 años nos han guiado y nos seguirán guiando. Así que gracias a todos, les deseo un feliz final de semana y nos conectaremos nuevamente pronto por este medio tan eficiente. Bendiciones. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, amigos de los medios. Gracias. Muchas gracias a todos y gracias a los Gracias. colegas de los medios y a nuestros directores. Feliz día.